Hola a todos los oyentes. Somos de la Universidad Federico Villarreal de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental del curso de Saneamiento Ambiental 1. Nuestro tema que hoy trataremos es la enfermedad parasitaria de la trichuriasis. A continuación paso a nombrar a los integrantes del trabajo de investigación que hemos realizado en esta ocasión. Como primer integrante tenemos a Alejos González Waldemar Clayson. Segundo integrante, Landa Alvarado Jimmy Cristian. Tercer integrante, Lapa Unok Brian. Y quien les habla, Guayas Pérez Caterina Gisela. Bueno, a continuación el que les habla es Waldemar Alejos González y voy a describir a grandes detalles lo que es el ciclo del parásito Trichuris trichura dentro del organismo de la persona. Bueno, esto se inicia con la ingesta de alimentos y aguas contaminadas con huevos embrionarios. Una vez ocurrido esto, los huevos fértiles salen con heces para desarrollarse en un embrión en condiciones ambientales favorables. Luego, a continuación, los adultos se localizan en el ciego, también en el apéndice o colon, y copulan y ponen huevos. Para luego, las larvas se liberan en el intestino y nuevamente vuelve a repetirse el ciclo. Y como consecuencia de todo esto, lo que se produce es el prolapso rectal. A continuación, vamos a describir el agente causal del parásito. Su nombre científico viene a ser el Trichuris trichura y su clasificación tenemos el mintos o gusanos. Dentro de los nematelmintos tenemos los vermes o gusanos alargados y cilíndricos, y en los platelmintos los vermes o gusanos planos hermafroditas. Ahora vamos a hablar acerca de su identificación. ¿Cómo es que podemos identificar a estos tipos de parásitos? Dentro de los nematelmintos, por ejemplo, podemos distinguir que son gusanos alargados y cilíndricos, tienen cutícula rígida, tienen una cavidad corporal pseudocele, un intestino completo y sexos separados. Clasificación. Dentro de su clasificación corresponde a la familia de Trichinellidae. Sus características son, por ejemplo, que tiene cuerpo dividido en dos partes. La anterior filiforme contiene el esófago, la posterior gruesa contiene el intestino y órganos sexuales. Continuando con la clasificación, encontramos que este parásito pertenece al género Trichuris y la especie Trichura. La hembra más grande está entre 4 a 5 centímetros, la extremidad posterior en punta, la vulva en unión de la parte fina con la gruesa. El macho presenta unos 2 centímetros, la extremidad posterior encorvada con espícula grande. El huésped es el hombre y se localiza básicamente en el intestino grueso. Aquí tenemos una imagen que podemos apreciar la localización de ese parásito. Listo. Bueno, continuando con el tema, quien les va a hablar en esta oportunidad es Jimmy Landa Alvarado. Bueno, les voy a explicar el ciclo evolutivo de las Trichuris trichuria, su comportamiento biológico, entre ellos el ciclo directo. Esto se inicia con los huevos embrionarios que contaminan el agua y alimentos ingeridos. Posterior a esto tenemos al intestino delgado, que se libera las larvas, desarrollan adultos, hembras y machos. Los adultos se localizan en el ciego apéndice, copulan y ponen huevos en ese lugar. Luego los huevos fértiles se expulsan con heces. Posterior a eso, los huevos desarrollan embrión bajo ambiente favorable. En la imagen se puede observar todo el ciclo evolutivo que tiene este parásito. Continuando con el tema tratado de la trichuris, vamos a hablar del diagnóstico clínico. ¿Cuál es el problema? Colitis crónica, dolor abdominal, diarrea crónica y síndrome disentérico.
Seguimos con el siguiente, es el retardo en el crecimiento y disminución de peso, anemia ferropriva. También tenemos las complicaciones como prolapso rectal, apendicitis. Diagnóstico epidemiológico, antecedentes del problema. Es cosmopolita, condiciones sanitarias, nivel socioeconómico, clima, niño en edad escolar. Diagnóstico directo. Los exámenes mayormente se practican en muestras de heces. Vamos a reconocer los huevos. Tienen una forma de tóner con tapones mucoides en sus polos. El tamaño es de 60 a 50 u a 20. Célula ovular, cáscara gruesa formada por 3 capas, color castaño, amarillo, café. La trichuriasis es una enfermedad parasitaria causada por la infección del intestino grueso, mucosa superficial, por un parásito llamado Trichuriasis trichuria. Y como se puede observar en la imagen, se observa este parásito que está infectándose dentro del intestino. Agentes causantes. Trichuris trichura. Es uno de los 3 nematodos gastrointestinales más frecuentes en el mundo y afecta a unos 600 millones a 800 millones de personas. Modo de infectación. Como anteriormente ya vimos el ciclo del parásito, en la parte izquierda podemos apreciar el hábitat donde se encuentra el parásito, ya que es el intestino grueso. Determinantes que la causan. Condiciones sanitarias, como podemos apreciar en la imagen, uso de las heces humanas como fertilizantes. En las regiones hiperdémicas, los escolares sufren de infecciones intestinales intensas. Determinante de la causa. Contaminan el suelo con las heces y más tarde recogen los huevos con las manos sucias y se llevan en la boca. Esto lo podemos apreciar frecuentes en zonas de climas tropicales. Bueno, yo soy el alumno Brian Lapa y termino con este tema. Doy paso a mi compañera. Soy la alumna Gisela Guayas, quien va a proseguir con el tema ya antes mencionado que mis compañeros han ido desarrollando. Yo voy a hablar la parte de lo que es el diagnóstico. ¿Cómo podemos identificar esta enfermedad parasitaria, ¿no? de la trichuriasis? Identificamos los huevos de la trichuriasis teniendo unas características peculiares. Podemos observar a través de un microscopio que los huevecillos de la trichuriasis tienen forma de la pepita de un limón, que pueden alcanzar de 50 por 20 micras, ¿no? En el examen de heces. O la identificación de los gusanos adultos de 3 a 5 centímetros de largo mediante una proctoscopía que se le hace. Es un examen que se le pide a cualquier persona adulta, ¿no? Proseguimos con los síntomas. Las manifestaciones clínicas de la trichuriasis dependen de la carga de gusanos. Se podría decir que cuando hay un número pequeño de parásitos, asintomáticamente la enfermedad es asintomática. En el otro caso también se sienten las infecciones porque ya son muchas larvas las que pueden provocar dolor, distensión del abdomen, debilidad y pérdida de peso, también el prolapso rectal. El tratamiento que vamos a seguir para estas enfermedades parasitarias. Hay un tipo de tratamiento que es el oral, a través del medicamento del mebendazol y otros agentes antiparasitarios como el albendazol. Las medidas preventivas que debemos tomar para este tipo de enfermedad. Mejora de instalaciones para los desechos con heces. Lavarnos las manos antes de manipular cualquier tipo de alimentos. Evitar la ingestión del suelo por lavado de fondo de alimentos. Mejorar los sistemas de alcantarillado y saneamiento. Control de fertilización de suelos. Para despedirnos, les recomendamos lavarse las manos antes de ingerir cualquier tipo de alimento, puesto que a través de ese trabajo de investigación reconocemos su importancia. Gracias por el tiempo.